El día de hoy nos acompaña en nuestros estudios de Radio Líder el asambleísta por el Oro, el asambleísta Darwin Pereira Chamba, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. ¿Cómo está, Darwin? Buenos días, bienvenido. Buenos días, estimada Jessica, un abrazo para la culta audiencia, un abrazo para Radio Líder. Aquí estamos siempre a las órdenes, un honor estar acá, Jessica. Está que de Quito, Guayaquil, Machala, y bueno, ese es el compromiso que usted ha tenido, pues, como asambleísta. Darwin, el país se encuentra en permanente crisis política y crisis y conmoción social, diríamos nosotros, ¿no? Todos los días, hoy en día parece que ya Machala se convierte en Guayaquil, poco a poco vienen los atentados con explosivos. Aquí a 2 casitas de nosotros vive el fiscal, no recuerdo el nombre, hubo un atentado el fin de semana pasada, me parece, esta semana que pasó, ese atentado el día sábado al lado del Monito, al lado del Monito también. Dicen algo que es por las vacunas, realmente no sabemos qué es lo que pasa ahí, pero ya estamos viviendo lo que viven en Guayaquil, hoy en día estamos viviendo también aquí en Machala. Ahora, conversemos de esto que sucedió el día sábado. Con 104 votos, la Asamblea Nacional recomendó enjuiciar políticamente al presidente Guillermo Lasso por delitos contra la seguridad del Estado y en este caso por la omisión en delitos contra la administración pública. Enjuiciar políticamente al presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, en sí, en el grado de la comisión por omisión. ¿Qué significa comisión por omisión, Darwin? La comisión por omisión no es otra cosa, para no hablar muy técnicamente, para hablar en términos criollos, significa ver un delito, permitir que un delito suceda y no hacer nada al respecto. Dice la ley que quien permite que un delito suceda y no hace nada equivale a haber cometido el delito. Y es lo que ha visto el presidente Guillermo Lasso al criterio de los 104 votos o 104 asambleístas que el presidente Lasso ha realizado. Ha visto cometer actos de corrupción, en este caso por el caso El Gran Padrino. Claro, efectivamente las pruebas que nosotros tenemos en el informe son concluyentes, ¿no? Primero, no solamente eso, Jessica, el presidente elabora decretos ejecutivos que permitieron que todos estos robos se den en las empresas públicas. Por ejemplo, uno de los decretos ejecutivos que el presidente elabora es la conformación del directorio de las empresas públicas. Otro decreto ejecutivo que conforma es que le da potestad al gerente o al presidente de las empresas públicas, que en este caso es el señor Hernán Luque, para que intervenga en cualquier empresa pública que él desee. De hecho, tenemos un documento en el que Hernán Luque, por ejemplo, le pone asesores al gerente o al gerente de Flopec. Es decir, el señor Hernán Luque tenía un poder sobrehumano dentro de todas las empresas públicas del país. Y de caerse para atrás, lo que te voy a contar, Jessica, el señor Hernán Luque no tenía título de tercer nivel. Y era el zar de todas las empresas públicas, era el cerebro de todas las empresas públicas, era el responsable de todas las empresas públicas. Estoy hablando de Flopec, título de tercer nivel. Estoy hablando de Petroecuador. ¿Dónde eso es un requisito, el título, no? No es requisito, pero no puede ser posible que el presidente haya adecuado que alguien que no tiene título de tercer nivel maneje la parte económica fundamental del país. O sea, imagínate, manejaba Petroecuador. O sea, manejaba la empresa nacional de minería. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el sentido de que quien tiene que manejar los futuros del país? Nos reclaman a los asambleístas, y con justo derecho, que muchos asambleístas no son ni preparados, no se han preparado para ir a la asamblea, para dirigir las leyes, para construir las leyes, y resulta que ponemos a dirigir la economía del país, o al menos las empresas económicas del país, CNT, Flopec, repito, Petroecuador, Empresa Nacional de Minería, a una persona que no tenía título, pero que sí tenía el título, si cabe el término, de haber trabajado en Longo, Guayaquil por más de 10 años junto a Guillermo Lasso. Ahora, ¿es una confabulación o desesperación por sacar al presidente de su cargo por parte de los asambleístas, en este caso de los 104 asambleístas? A ver, yo creo que hay que empezar un poco aquí aclarando que el informe que aprobamos el sábado se divide en 2 partes. El uno, que recomienda el juicio político que hasta estas horas no hay, ¿no? Alguien tiene que plantearlo, alguien tiene que firmar un juicio político y presentarlo. Hay 104 votos, a ver, hay 104 votos donde la Asamblea Nacional recomienda enjuiciar y que indican que no es vinculante. Efectivamente, por eso lo quería aclarar, de que en este momento no hay juicio político. El presidente no se encuentra ante un juicio político. El país no va a presenciar en este momento un juicio político porque no hay. El juicio político alguien lo tiene que iniciar, y ese alguien, que puede ser uno o varios asambleístas,
Sí. Necesita el apoyo de 46 firmas para iniciar un juicio político. 46 firmas que la puede tener con el correísmo. Por supuesto. Así. De hecho, el correísmo solo tiene 47 firmas, así que tienen de sobra firmas, ¿no? Por un lado. Por otro lado, ese alguien, o esos alguien, que pueden ser algunas personas, podrían tomar todo el informe que se aprobó el sábado, parte de ese informe, o simplemente tomar las pruebas que hay en ese informe y trasladarlas y ponerlas como sus pruebas en el juicio político. Habrá que ver en qué sentido lo plantean. Entonces, por eso es que se dice que no es vinculante. Pero en la otra parte de este informe que aprobamos el sábado, y que es algo de lo que no veo que se nombra en ningún lado, es de que el segundo y el tercer artículo recomiendan, mejor dicho, establecen, ordenan, disponen que este informe vaya a la Fiscalía y a la Contraloría, donde ya la fiscal ya puede en este momento actuar y hacer uso de las pruebas que se han generado en este informe. Ahí hay, por ejemplo, fotografías de Rubén Cherres y Danilo Carrera reuniéndose. Ahí hay, por ejemplo, llamadas telefónicas que han sido transcritas en las que entre Rubén Cherres, Danilo Carrera se reúnen con la mafia albanesa y deciden qué carpetas de qué ciudadanos deben ir a los ministerios. Y aparecen nombres como el de Bernardo Manzano y el del señor Vera, que fue ministro de Energía, y que son recomendadas por este círculo cercano al presidente, y el presidente, a través de un decreto ejecutivo con su firma, los nombra ministros. Y eso es una realidad, es público y notorio. Esas pruebas en este momento ya pasan a ser parte de la Fiscalía, y es a la Fiscalía la que le corresponde actuar, mientras a la Asamblea le va a corresponder actuar en lo político cuando se presente el juicio político. Ahora, ¿cuándo se presenta ese informe o el juicio político? ¿Cuál es la persona, en este caso ya están sonando dentro de la Asamblea Nacional, la persona o las personas que podrían recomendar el juicio político al presidente Guillermo Lasso? Aquí hay dos posibilidades. La una, que ha sido ya anunciada públicamente, es que el correísmo lo presente. No han definido todavía la persona. Yo conversé con el día sábado con ellos, o sea, cuándo lo van a presentar, y yo asumía que lo iban a presentar el mismo sábado. Me dijeron que no, que van a esperar para la próxima semana, es decir, esta semana no lo van a presentar, no, para la otra. Esta ellos no lo presentarían, asumo, lo que dijeron es que van a sustentarlo jurídicamente para que la Corte no lo rechace. Y la otra posibilidad es, hay una posibilidad que si bien no la hemos concretado, la estamos conversando al interior de Pachacuti, que sea Pachacuti también quien presente el juicio político. Ahora, hablando de tiempos, asambleísta, listo. Esto fueron 104 votos dentro de la asamblea el día sábado, donde ellos recomiendan enjuiciar políticamente al presidente Lasso, que no es vinculante, usted ya lo está indicando. Listo. Tiene que presentarlo. Esta semana no se va a presentar, se va a presentar la otra semana para sustentarlo jurídicamente y que la Corte Constitucional no rechace, porque a lo mejor no goza de argumentos. ¿Cuáles son los tiempos? ¿Se presenta este informe o la recomendación? ¿Presentan a dónde? ¿Quiénes? ¿Cómo? Este informe en este momento pasa a conocimiento de todo el Pleno, conforme fue aprobado. En este momento todos los asambleístas vamos a tener lo que te decía hace un momento, esas pruebas de las que te hablaba, porque hasta el día sábado esas pruebas estaban solo en manos de la Comisión Pluripartidista. Entonces, el primer punto de la resolución, al recomendar un juicio político, lo reparte a todos los asambleístas para que cualquier asambleísta pueda plantear el juicio político, ¿no? Ya. Entonces, ese es un punto. Una vez que lo plantea el juicio político, ¿qué es lo que pasa? A ver, una vez que he planteado el juicio político, empiezan a correr tiempos. El presidente de la Asamblea tiene, más o menos, en total, yo calculo unos 30 a 35 días. El presidente de la Asamblea tiene 3 días para hacernos conocer al CAL que ha sido planteado un juicio político. El CAL se reúne, revisa que el juicio cumpla con todos los requisitos. Si no cumple, nosotros tenemos que mandarlo a completar. Si cumple, nosotros tenemos que inmediatamente, una vez reunidos el CAL, pasarlo a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, tiene 6 días. Ahí hay un proceso de que hay un juez ponente explica al Pleno de la Corte se reúne, resuelve y lo devuelve a la Asamblea. Y ahí podrían pasar dos cosas que se ha dicho claramente. O que la Corte diga, ¿estamos de acuerdo? ¿Continúa el juicio? ¿O no estamos de acuerdo? Ahora, esto también hay que aclarar un detalle para que el país lo sepa. La Corte ya ha tenido estos casos. No es inédito, no es primera vez. Le tocó hacer este informe de admisibilidad para el ex vicepresidente Jorge Glass y dio luz verde. Y la Corte ahí dijo que ellos, cuando analizan este tema, solo les corresponde pronunciarse sobre temas de forma. Y el dictamen, justamente con el que se dio luz verde para el caso de Jorge Glass, emitió 2 puntos que me parecen muy importantes. El primero, que a ellos les corresponde revisar que se cumpla el número de firmas. Y el segundo, que se haya encuadrado
en uno de los artículos de la Constitución que permiten enjuiciar a un presidente o un vicepresidente de la República. Nada más, no analizan el fondo. Algo que cumpliría este informe. Algo que cumpliría el informe como está, cumpliría, ¿no? Entonces habrá que ver, repito, cómo lo plantean al juicio político, porque inclusive, si alguien plantea el juicio político y tiene prueba nueva, fuera del informe también la puede incluir. No es, como muy bien se ha dicho, el informe es vinculante, no es una camisa de fuerza, es una recomendación, nada más. Luego de la Corte regresa a la Asamblea. La Asamblea tenemos nosotros 3 días nuevamente al CAL para reunirnos, y nosotros, ¿qué nos corresponde si es que hay visto bueno? Pasarlo a la Comisión de Fiscalización. Y si no hay visto bueno de la Corte Constitucional, nos corresponde archivar el juicio político. Y se acabó. Y se acabó. Por eso yo he dicho aquí que la Corte no tiene la última palabra. La Corte tiene la primera palabra. Sin la Corte no arranca el juicio político. Una vez que pasa la Corte a la Comisión de Fiscalización, recién arranca el juicio político. Ahí hay 3 tiempos, 10 días para que para que el presidente presente todas las pruebas que se crea atribuido de descargo, es decir, el derecho a la defensa. 10 días más para que el presidente evacúe esas pruebas. Es decir, se llame a testigos, los testigos que el presidente crea que lo pueden atender, los evacúe documentos. En el caso de que haya luz verde en la Corte. En el caso de que haya luz verde en la Corte. Y 10 días adicionales para que la comisión elabore el informe. Es decir, en 30 días tendremos informe de la Comisión de Fiscalización, y es la Comisión de Fiscalización la que tendría que recomendar si se enjuicia políticamente o no al presidente. Es decir, es un proceso no tan corto, no es tan sencillo. Hay Estamos gente que hablando, hablamos de 35 días hábiles, ¿no? Así es. Que serían aproximadamente, ¿qué? 3 meses. Estamos hablando de 45 días exactamente, más o menos. Días más, 41, 45 días, días más, días menos. De repente una prueba se demora más de lo que nosotros queremos. Luego de eso hay tiempos claros. En 3 días se reúne la Asamblea después de que tenemos el informe y debate, pero no vota. Debate sobre el juicio político. Es decir, se lo llama al presidente al pleno y ahí se hace un debate con el presidente, con las pruebas que ha presentado, con las pruebas que presenta la Comisión de Fiscalización. Obligatoriamente tendría que ir ya obligatoriamente. El juicio político tiene que comparecer obligatoriamente el presidente. Ya no mandaría ninguno de sus ministros. Puede no presentarse y se lo juzgaría en rebeldía, lo cual sería profundamente penoso para el país. Porque yo creo que el país quiere saber cómo así lo nombró Bernardo Manzano, cuando Manzano provenía de una conversación entre Rubén Cherres, su cuñado Danilo Herrera y la mafia leonesa. ¿Cómo así lo nombró el señor Berard Grunauer, que venía prácticamente de lo mismo? ¿Cómo así firmó decretos ejecutivos que permitieron que el señor Hernán Luque haga y deshaga de las empresas públicas, y por eso la corrupción que se ha demostrado? ¿Cómo así el presidente de la República le dice a Luis Verde Soto, por ejemplo, que no presente, que no haga público un informe en el que Luis Verde Soto, siendo secretario de Anticorrupción de la Presidencia de la República, le informa al presidente de los casos de corrupción que se han detectado, y el presidente le pide que no haga público? Esto lo dijo Luis Verde Soto en la comisión. Ahora, el tema es gravísimo. Exacto, es como usted lo indica, asambleísta. Listo. Todo esto depende de la primera palabra que tenga la Corte Constitucional en llevar a juicio político al presidente Guillermo Lasso. De no dar luz verde, simplemente no pasa nada con el juicio con el presidente Guillermo Lasso. No pasaría nada, ningún juicio político. No pasaría nada en la Asamblea Nacional. Sin embargo, las calles están calientes, estimada Jessica. La gente no soporta más. Hablemos de la CONAIE en este caso. Si no hay luz verde por parte de la Corte Constitucional, ¿entraría ahí la CONAIE con el paro nacional? Recordemos que lo que dijo la CONAIE en la última asamblea que hizo la CONAIE es de que ellos, como quien dice, le pasaban la pelotita a la asamblea y aspiraba y le pedía a la asamblea que lo enjuicie políticamente. Claro, no depende solo de la asamblea, depende también de la Corte Constitucional. Pero ha sido clara la CONAIE. Y depende únicamente de ellos. Sí, efectivamente, solo de ellos, ¿no? Aunque, repito, la Corte ha dicho que ellos solo tienen que revisar forma, no tienen que revisar fondo. Es decir, no tienen que analizar las pruebas, si las pruebas valen, no valen. No tiene que analizar eso la Corte, o no tendría. Habrá que ver, porque la Corte generalmente sale a veces con sus cosas que uno... Bueno, en no este sabe. caso es lo que decide el juez, ¿no? Es que depende a cómo me conviene en esta ocasión. Lamentablemente suele pasar. Listo, no dan luz verde a la Corte Constitucional, entra la CONAIE. Me parece que no solamente la CONAIE, hay sectores populares que no soportan un día más a Guillermo Lasso. El tema del país es insoportable, estimada Jessica, y yo creo que es con eso que tenemos que sintonizarnos los asambleístas. O sea, no es posible, Jessica, que no haya medicina en los hospitales.
No es posible que en el IES, para cuando tú vas a sacar una cita, te la dan para 4, 5, 6 meses o a veces hasta para un año. No es posible, mi estimada Jessica, que no haya cupos en las universidades. No es posible que nos estén matando, por el amor de Dios. No es posible que niños de 11 años, no sé si usted vio una noticia asambleísta, un niño de 11 años, un menor de 11 años participó en un robo, un menor de 11 años que tenía ya un arma de fuego en el robo, no sé, ahí lo podemos estar observando en el video. Terrible. Ahí está. O sea, ¿hasta cuándo los niños son el blanco fácil de las organizaciones criminales y donde pues algunos ciudadanos piden que también se los juzguen como adultos, ¿no? Algo que nosotros no estamos de acuerdo, pero bueno, ¿hasta cuándo toda esta situación asambleísta? Y es justamente lo que está en el informe, que fue el presidente que, conociendo en el 2021 que la mafia albanesa estaba operando en el país, ordena que se cierre el informe. Por eso nosotros a la comisión le pedimos que lo llame el presidente y el presidente fue convocado y no quiso explicar por qué eliminó ese informe. Ahora, hablamos de informe asambleísta, pero también el asambleísta nacional Fernando Villavicencio reclamó que en dicho informe que presentó la comisión ocasional se haya excluido también los vínculos de narcotráfico y de la mafia albanesa con sectores políticos y autoridades recién electas y que tienen también relación con el movimiento UNES y también lo indicó con el movimiento Creo, que no solo es la mafia albanesa, sino que también los carteles mexicanos. ¿Qué hay de cierto en lo que dijo el asambleísta Fernando Villavicencio, donde se está reclamando, donde él reclamó que en ese informe no estaba todo completo? La posición del asambleísta Villavicencio es profundamente delicada, y te voy a decir por qué. Porque él, de su propia boca, sin que nadie se lo diga, ha dicho que él también conocía del informe en que la policía hizo el seguimiento respecto a la mafia albanesa y el círculo cercano al presidente. Así como estamos acusando al presidente de que conoció de ese delito y no hizo absolutamente nada, prácticamente se lo puede acusar a Fernando Villavicencio, de que conociendo sobre eso no hizo nada. Este país no puede ser el país de los denunciólogos, de que yo denuncio pero no le denuncio a nadie, lo denuncio ante las cámaras. Yo lo que le he dicho a Villavicencio, a Vanegas y a un montón de gente que dice tener pruebas, ¿por qué no van a la fiscalía y lo denuncian? Ya, digamos que la asamblea no le para bola, porque al final, ¿qué va a hacer la asamblea con lo que él diga? Supongamos que lo incluíamos, supongamos. Resulta que eso finalmente tiene que ir a la fiscalía, porque el señor Villavicencio no toma esas pruebas que dice tener. Porque una cosa es decirlo ante los medios, ¿no? O sea, ¿y qué va a pasar en los medios? Absolutamente nada, porque los medios no que ejercen justicia. Vaya al sistema de justicia, lleve esas pruebas ante la fiscalía. Eso es lo que no hacen, mi estimada Jessica, es puro show. Asambleísta, otra de las cosas, en el caso de que prospere el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso y dentro de los tiempos que usted indica, ¿el presidente también Guillermo Lasso puede llamar a muerte cruzada o no lo puede hacer? No debería, pero lamentablemente la ley no lo bloquea y consecuentemente podría hacerlo. ¿En qué artículo se basaría el presidente o en qué fundamento se basaría el presidente? No recuerdo exactamente ahora mismo el artículo, me parece que es el 141 en el que le da la facultad a él para que pueda llamar a muerte cruzada en cualquier momento. En es ese decir, caso, no hay un bloqueo. De disolver la Asamblea Nacional. De disolver la Asamblea Nacional y él quedarse gobernando 6 meses a punta de decreto ejecutivo sin oposición de la Asamblea. Ya, o sea, manda la casita a todos los asambleístas inmediatamente. Se queda 6 meses él gobernando y tiene que en 6 meses llamar a elecciones. Se supone que 6 meses demoraría organizar las elecciones para nuevos asambleístas y presidente de la República. Pero ahí hay también un peligro que a mí me preocupa. Primero, que el presidente se queda gobernando solo. Imagínate tú que el presidente quiso aprobar una ley en la que establecía que los trabajadores tienen que pagarle un sueldo al patrono cuando los sean despedidos. Así es. Imagínate ahora, eso le bloqueó la Asamblea. ¿Sí? Imagínate que el presidente dijo que la subida de los sueldos de los docentes era inconstitucional y fue la Asamblea la que nos tocó defender ese tema en la Corte Constitucional. Ahora imagínate un presidente sin Asamblea. ¿Cuáles serían esos escenarios que tendríamos que vivir los ecuatorianos? En el caso de que prospere el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, que la Corte Constitucional le dé luz verde al informe, ustedes continúan, se demora aproximadamente 45 días, se lo llama juicio político al presidente, ¿no? ¿Cuándo sería destituido el presidente? ¿En qué tiempo sería destituido el presidente? Después de ser llamado a la Asamblea, ya en la última parte, cuando hemos recibido toda la información de la Comisión de Fiscalización, hay un debate público que se hace en la Asamblea Nacional, donde pueden hablar, si gustan, todos los 137 asambleístas con el presidente en la Asamblea. Es decir, hay un debate, el presidente se defiende, los asambleístas hablan, y luego de eso se termina esa sesión y dice se va a votación. No, y ese día no se vota, eso es lo que quería aclarar, se vota después de 5 días, es decir, los asambleístas se retiran,
Nos retiramos. ¿Por qué? Y así estableció la ley. Y se regresa en 5 días solo a votar ya sin debate. Es decir, es como para que lo mediten. ¿Cuántos votos necesitan? 92 votos. 92 votos es 92 lo que votos. Se necesita. Una vez de que ocurra esa votación, que pongamos como que luz verde a todo en contra del presidente Guillermo Lasso. Se dan esos 92 votos. En ese momento está destituido oficialmente el presidente de la República. Está destituido. En ese momento se comunica ya al Ministerio del Trabajo, se comunica al registro oficial y el presidente deja de ser presidente. ¿Quién asumiría la presidencia en este caso? El vicepresidente Alfredo Borrero. El vicepresidente Alfredo Borrero, quien gobernaría por estos 2 años. Por el tiempo que le faltase al presidente de la República, y por un lado, y por otro, es él, de su consumo, es decir, de su propia conciencia, quien designa 3 nombres para que la asamblea de esos nombres elija al vicepresidente. Es decir, la asamblea no pone vicepresidente, sino lo pone el mismo presidente que asume en ese momento las funciones. ¿Quiénes serían esas personas que podrían él indicar? O sea, puede ser cualquier ciudadano. El que se le ocurra al vicepresidente. Los 3 nombres que provienen para que nosotros elijamos al vicepresidente provienen del... ¿Quiénes eligen el vicepresidente? Ustedes, o sea, propone 3 personas, 3 nombres. Sí, y nosotros como asamblea designamos de esas 3 personas con una mayoría quién debería ser el vicepresidente. Ya. Nosotros escogemos de los 3 nombres, cualquiera. Ese sería el escenario en el caso de que se destituya al presidente Guillermo Lasso, gobernarían por el resto que queda y bueno, pasaría así la situación. Ahora, en el caso también habría otro escenario, que puede dar luz verde en la Corte Constitucional, pero por otro lado el presidente también pueda llamar a muerte cruzada y disolver a la Asamblea Nacional. Hay un escenario intermedio que a mí me asusta y me preocupa y me molesta, estimada Jessica. Hay un escenario que nos dice, al menos de lo que yo he podido observar en la Asamblea, yo estoy adentro, que mucha gente, por enjuagarse la cara frente al país, votó a favor del informe porque sabía que este informe no le hacía daño a Guillermo Lasso, no es vinculante, no pasa nada. Bueno, excepto que va a la Fiscalía, ¿no? Pero esa misma gente, muchos de ellos estarían conversando con el gobierno y no votarían por el juicio político. Es decir, hoy vemos 104 votos a favor de este informe, que no le conviene a Guillermo Lasso, que lo perjudica incluso moralmente, pero legalmente todavía no lo toca. Pero no los veo con la misma intención para cuando sea el juicio político. Es decir, habría un doble discurso de ciertos asambleístas y no votarían, estimada Jessica, por el juicio político de Guillermo Lasso, lo cual no se entendería. Porque si tú votas a favor de este informe, que dice cuáles son las causales para enjuiciar políticamente a Guillermo Lasso, no entiendo cómo no votarían ya por un juicio político. O sea, hay una doble moral en ciertos políticos, en ciertos asambleístas, y eso lo podremos comprobar. ¿Quiénes son el día que nos toque votar por juicio político? Y mucho me temo, mi estimada Jessica, que no hayan los 92 votos. No es tan sencillo el tema. Y ese es un escenario cruel para el país, porque se habrá jugado con el sentimiento de los ecuatorianos de que no lo soportan a Guillermo Lasso, pero al final del día terminan votando por Guillermo Lasso. Varios escenarios, usted lo ha indicado, luz verde en el caso de que se dé, ya sabemos qué es lo que pasaría en el caso de que se destituya al presidente Guillermo Lasso, qué pasaría en un escenario intermedio también, que finalmente algunos asambleístas no lleguen a votar en contra de la destitución del presidente Guillermo Lasso, como lo está indicando el asambleísta, o hay otro escenario también posible que podría llamar el presidente la muerte cruzada. Es decir, aquí si me voy yo, nos vamos todos, pero primero se van ustedes. En este caso, la asamblea, porque él lo puede llamar a muerte cruzada inmediatamente. ¿Cuáles serían los tiempos ahí para el presidente? El escenario de la muerte cruzada llamada por el presidente es extremadamente peligroso y podría desembocar. Él puede hacerlo en cualquier momento. Puede hacerlo ahora, puede ser después de que llegue el dictamen de la Corte Constitucional, puede hacerlo en medio proceso, puede hacerlo el día que vaya a la Asamblea, puede hacerlo cuando estemos votando. Sí, no tiene un tiempo. Él puede hacerlo en cualquier momento. Y una vez que llama a muerte cruzada, ¿qué es lo que pasa? Inmediatamente se manda eso al registro oficial y nosotros dejamos de ser asambleístas y él se queda gobernando solo. Él es inmediatamente, no tiene ninguna, no tiene que la Corte Constitucional en este caso intervenir. Simplemente él lo dice y se disuelve la asamblea. Lamentablemente, pues me parece que la ley está mal hecha, pero es la ley, es la Constitución y eso establece, ¿no? Es una Constitución que le pone más carga o más favoritismo al presidente que a la asamblea. Es decir, nosotros luchamos aquí en desventaja. Quien tiene el sartén por el mango es el presidente. Pero te decía hace un momento que este es un escenario extremadamente peligroso por lo siguiente. La CONAIE ha dicho que si eso sucede, ellos sí salen a las calles.
En este momento la CONAIE ha dicho que no van a salir a las calles, que esperan que la Asamblea no enjuicie al presidente y se van a mantener vigilantes. Pero también uno de los puntos de la resolución de la CONAIE es que ellos saldrían a las calles. Estimada Jessica, eso implica un baño de sangre del país. A mí me parece que la Corte Constitucional debería dar luz verde a fin de evitar un baño de sangre en el país. Mira lo que está pasando en el Perú. La gente se levanta y yo creo que si se levanta la CONAIE no va a estar sola la CONAIE en las calles. Los estudiantes no aguantan más el sistema educativo que tenemos, el sistema de salud colapsado, la seguridad, la gente se está yendo del país. Créemelo, mi estimada Jessica, mucha gente se va a sumar si la CONAIE sale al final del día a las calles, que algunos están pidiendo que salga, pero creo que en una actitud prudente han dicho no vamos a salir. Esperemos que esto se resuelva constitucionalmente por el lado de la Asamblea. Muy bien, son las 7 de la mañana con 59 minutos. Asambleísta, queremos agradecerle por haber aceptado nuestra entrevista. Es importante el aporte o el conocimiento que usted nos informa de esta manera a todos los ciudadanos orenses para saber qué es lo que realmente está pasando, cuáles son los posibles escenarios que podríamos vivir los ecuatorianos, y donde usted indica, en el caso de que la Corte Constitucional no dé luz verde al juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, podría ser más perjudicial para los ecuatorianos, y es algo que nosotros no queremos. Paralizaciones tampoco no queremos, no es lo conveniente para el país paralizarnos, sería algo terrible para el país, pero la situación está totalmente caótica. Son las 8 en punto de la mañana. Muchísimas gracias, asambleísta, por habernos acompañado en esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes, siempre es un honor estar acá. Un abrazo para ustedes y para toda la audiencia. Muy amable. Bien.